Buenas tardes para todos y bienvenidos a este programa Profecías para hoy. El día de hoy vamos a seguir estudiando un tema llamado el espiritismo, que compartimos con ustedes hace 8 días a la misma hora. Quisiera recordarles que pueden compartir este link de transmisión y vamos a ver cómo compartimos el link de transmisión. Entonces, si estamos por Facebook, le damos clic abajo a la izquierda en donde dice compartir. Luego arriba a la derecha dice compartir en un grupo y ahí seleccionamos todos los grupos, sobre todo los que más tengan personas, para que podamos llegar a más personas y podamos ser bendición para esas personas, para estas almas que necesitan saber esta verdad. Para iniciar vamos a hacer una presentación de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro panelista Freddy Yepes. Hola Juan David, buenas tardes, feliz sábado para todas las personas que me están viendo. Le doy gracias a Dios desde la ciudad de Medellín, un día fresco, y quiero dar los agradecimientos por una cosa en particular, por los panelistas que forman parte de este grupo, porque sé que han sido una bendición para muchas personas y estoy complacido de estar en medio de ellos. Muchas gracias, bienvenido. Le damos la bienvenida también a nuestro panelista Alfredo Rubiano. Alfredito, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a Freddy pues también por esas palabras. Bueno, desde Fusagasugá estamos bien, gracias a Dios, y deseosos de compartir cada sábado con ustedes las verdades de la palabra de Dios. Esperamos que podamos hacerlo muchas veces y por supuesto contar con la bendición del cielo. Que el Señor les bendiga, bienvenidos. Muchas gracias, Alfredito. Vamos a darle la bienvenida también a nuestro panelista César Martínez. Bienvenido, César. Gracias, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por el saludo. Bendiciones y saludos también a mis compañeros panelistas. El Señor les bendiga. También contento, como dice Freddy, de compartir con ustedes. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Dios les bendiga. Y también Dios bendiga a todos los que nos acompañan y se unen en esta transmisión y en este estudio que vamos a hacer. El Señor les guarde. Gracias, César. Bienvenido. Le damos la bienvenida también a nuestro panelista Oscar Rangel. Osquitar, bienvenido. Hola, gusto en saludarles nuevamente. Después de una semana de ausencia, Dios les bendiga. De plácemes, porque nuestro compañero César estuvo de cumpleaños esta semana y le saludamos desde aquí. Que Dios le bendiga y siga cumpliendo muchos años más. Y a toda la audiencia que nos acompaña, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Osquitar. Bueno, queríamos guardar esa sorpresa para el final de la transmisión, pero de una vez, entre todos, le deseamos un feliz cumpleaños a nuestro compañero Cecitar y un abrazo a la distancia. Le damos la bienvenida también en este momento a nuestro panelista José Vicente Huiza. Bienvenido. Gracias, Juan. Buenas tardes para todos, hermanos y amigos que nos acompañan a través de estas redes sociales. Un gusto para mí también compartir con ustedes y agradecido con Dios. Muchas gracias, Chentico. Bien, quisiera recordarles otra vez las reglas o algunas, digamos, consejos para la transmisión y para que podamos responder todas las preguntas. Y es que las preguntas que tengamos las podemos hacer en el chat y las realizamos o las formulamos con letra mayúscula. El resto de comentarios los hacemos en letra minúscula y de esa forma podemos identificar mucho más rápido las preguntas para darles respuesta. Una vez más, les recuerdo que pueden compartir esta transmisión dando clic en la parte inferior del celular a la izquierda, le damos clic en compartir y arriba a la derecha va a salir una parte que dice en grupos o en un grupo. Entonces le damos clic ahí y vamos a compartir en todos los grupos que tengamos, sobre todo dándole prioridad a los que tengan más personas, a los que sepamos que hay más personas. Bien, para iniciar con la ayuda del Espíritu Santo, la dirección de Dios, entonces vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle por favor a nuestro panelista César Martínez que nos dirija en la oración. Querido Padre que estás en el cielo, en esta tarde, gracias te damos por la oportunidad de tener la vida, gracias porque nos das el privilegio de compartir juntos y una vez más nos permites este programa que estamos llevando a cabo para conocer mejor tus verdades, darlas a conocer también a otros. Ayúdanos, dirígenos
concédanos el Espíritu Santo para que todo lo que hablemos aquí en esta tarde pueda ser de acuerdo a tu verdad y para la honra y la gloria tuya y el ánimo de las personas que se unen con nosotros. Perdona nuestras faltas, dirígenos y en tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, le damos la bienvenida también a todas las personas que nos acompañan por Facebook. Le damos la bienvenida a Maleja Castro, a Gloria Inés Martínez, a Nora Esther Martínez, a Flor Eley Villa, Juliet Caterín Paz, y así a todas las personas que nos están acompañando desde las diferentes partes del mundo. Sabemos que hay personas que nos acompañan desde Nueva York, desde Atlanta y desde diferentes lugares. Juliana Jiménez escribe: feliz cumpleaños, hermano César Martínez. El Señor le bendiga junto a su familia. También Juliet Caterine Paz dice: feliz cumpleaños, hermanito César. Dios lo bendiga grandemente. Me alegra saber que Dios le da un año más de vida y sobre todo que está en los caminos del Señor Jesús. Todavía, dice. Un saludo de mi mamá. Teresa Fontecha, Caterín Paz y mi hijo Nicolás Santos. Entonces, le agradecemos a Juliet Caterín Paz. Y nuevamente, feliz cumpleaños, Cecita. Bien, vamos a entrar en materia. El tema de hoy, decíamos al inicio de la transmisión, que va a ser el espiritismo, la segunda parte. Es un tema muy importante porque está llegando a las iglesias y hay doctrinas que son muy complejas de entender y también de denunciar. Entonces quisiera hacer la pregunta a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué recuerdan que vimos hace 8 días? ¿Qué les podemos recordar a las personas que nos están viendo? Quizás no vieron la transmisión de hace 8 días, que se la recomendamos. La idea es que si no la hemos visto, después de esa transmisión la podamos ver porque hay mucha información muy importante para nosotros que nos ayuda a identificar las cosas buenas y las cosas malas que están sucediendo también y puede ser vital para nuestra salvación. La transmisión se encuentra en esta página donde estamos publicando y también en el canal de YouTube que vamos a escribir en el chat. Entonces, ¿qué les podemos recordar a las personas del público de lo que se vio hace 8 días? Bueno, quisiera en primer lugar recordarles a nuestros queridos internautas y que nos acompañaron y a los que hoy por primera vez, que este asunto del espiritismo como tema es muy trascendental para nosotras en nuestra experiencia religiosa y aún en nuestra experiencia cotidiana. El espiritismo es una doctrina muy antigua, tiene su origen allí mismo en el Edén y fue Satanás mismo quien cuando dice a la mujer, a Eva, no moriréis, colocó los fundamentos de esta doctrina del espiritismo que conocemos hasta hoy. Chentico toca el espiritismo en su origen mundial y en su origen moderno fue tocado en 1848 con los golpes misteriosos en New York con las hermanas Fox, una manifestación sobrenatural en que la profecía indicó que esos sonidos extraños se convertirían en un movimiento mundial y llegaría el momento en que cualquiera que hablara contra el espiritismo se consideraría blasfemo. Y hemos llegado a ese tiempo en el cual hablar contra el espiritismo se torna un peligroso, porque líderes religiosos, políticos, militantes de diversas organizaciones, hombres académicos, personas de gran renombre, están practicando el espiritismo en sus diversas manifestaciones a nivel global. Lo otro es que según lo que decía nuestro hermano Oscar, hay personalidades, gente de mucha influencia en el mundo, que de una u otra manera están participando en el espiritismo. Y es importante recordar que estos poderes espiritistas, digamos, van a ir a los líderes mundiales para la confrontación final, que está en Apocalipsis, el capítulo 16, Armagedón, porque muchas personas participan de ella. De hecho, el hermano Alfredo tenía un párrafo muy importante, el espíritu de profecía, en primeros escritos, donde decía que el cielo veía que casi todo el mundo estaba en ese tren del espiritismo y que solamente un pueblo pequeño en número, humilde, fiel a Dios, estaba en contraposición, que es lo que nosotros queremos destacar y que muchas personas de los que nos están viendo puedan ser parte de ese remanente que se opone a este gran movimiento mundial llevado por el espiritismo.
Sí, bueno, como aportando, recuerdo también que hablamos un poquito de la historia. Fredito hablaba de ese párrafo interesante de Primeros Escritos, pero también nos dimos cuenta cómo a través de la historia este fenómeno, ¿no? Este evento espiritualista y estos movimientos se han venido desarrollando a través de la historia, desde Babilonia hasta el último imperio. Y finalmente, entonces, la mayoría de seres humanos, por no decir toda la población mundial, ¿no? Irá en pos del espiritismo para finalmente recibir al anticristo, que es el mismo Satanás, haciéndose pasar por Cristo. Recuerdo que eso estuvimos viendo hace 8 días y bueno, es importante continuar con esa historia hoy y entender muchas otras apartes, ¿no? Que hace falta también traer a colación en este programa. Bien, gracias Alfredito y a todos por los aportes. Vemos que, o algo que vimos hace 8 días, es que si bien la primera doctrina pagana o la primera doctrina satánica que se presenta en la Biblia es el espiritismo, ha tenido un recorrido no solamente por las naciones paganas, sino que en algún momento incluso el mismo pueblo de Israel cayó en la práctica el del espiritismo, ¿cierto? Hay algo importante y es que adoraban al sol, adoraban a Tamuz, que viene y sabemos o conocemos la historia y si no lo podemos ver en la transmisión de hace 8 días. Y hablamos también que hay diferentes costumbres, sobre todo, que vienen dándose desde esos tiempos. Una de las costumbres es adorar el día que Tamuz guardaba, que era el día del sol, o el día de Tamuz más bien, el día de la deidad solar, que en inglés es Sunday o en español domingo, ¿cierto? Y también hablábamos un poco acerca de algunas festividades, por ejemplo la Navidad, que celebra el nacimiento de Tamuz en realidad, porque Cristo Jesús no nace el 25 de diciembre, sino fue después, por medio de algunos concilios de varias iglesias, en el que se da el cambio de nombres del paganismo al cristianismo. Entonces, para entrar en materia, quisiera que ahorita me parece muy importante, como lo resaltó Freddy, es que Alfredito nos mostrara el párrafo nuevamente. Ahorita, dentro de un momento, lo vamos a ver y vamos a analizar otra vez o a escuchar ese párrafo porque creo que es de los que más nos debe llamar la atención para estos días. Entonces, iniciando este tema, vemos que hay un nacimiento del espiritismo moderno. Ya vimos en el tema pasado todos los, digamos, los contrastes o los matices del espiritismo en diferentes surgimientos, en diferentes culturas, diferentes religiones. Y vamos a ver ahora entonces lo relacionado con el nacimiento del espiritismo moderno. Por ejemplo, vamos a ver cómo ese espiritismo se propaga a través de Roma y cuál es su influencia a través de los siglos. Para esto vamos a invitar a Vicentico que nos va a acompañar en este tema. Adelante, Vicente. Sí, antes de mostrarles mi presentación, me gustaría que recordemos que en la presentación anterior, en el tema del sábado pasado, nuestro hermano César nos hablaba mucho acerca de un origen bíblico de la vida y de la muerte, y cómo la Biblia señalaba un contraste al espiritismo, mientras que el espiritismo dice básicamente no moriréis. La vida y la muerte se explican en la Biblia como que solamente vivimos una oportunidad, pero después de la muerte no hay conciencia, no hay una segunda oportunidad, ni hay vida en nosotros mismos. Eso es importante señalar antes de comenzar. Ahora me gustaría compartirles la pantalla para que demos inicio a nuestros temas de hoy. Entonces, en el sábado anterior veíamos un asunto importante y es que todos estos movimientos que hoy conocemos como espiritismo tuvieron su origen en Babilonia y Babel, allí en la Torre de Babel. Nimrod fue el originador de esta doctrina. Ahora, ¿qué dice básicamente esa doctrina? Dice que el hombre tiene un alma, es decir, una entidad separada de él y que ésta es inmortal. Ahora, estas doctrinas pasaron de Babel a través de diferentes culturas, principalmente a través de Egipto y a través de los imperios antiguos, de Babilonia, Asiria, de Medo-Persia, de
Grecia y Roma, y esa secuencia histórica a través del tiempo, pues la podemos verificar arqueológicamente. Se nos mostraba en el sábado anterior que es importante tener en cuenta esto también, y es como los griegos, recuerden que los griegos fueron el imperio que más enfatizó en la culturización del mundo. Entonces, voy a leer este pequeño aporte aquí. La filosofía griega universalizó los conceptos de inmortalidad natural del alma y reencarnación. Entonces, se habló, y quiero recordarlo, traerlo otra vez, porque este es el fundamento de la doctrina de inmortalidad del alma como la conocemos hoy. Y es que Sócrates creía la inmortalidad del alma, creía que el alma es separada del cuerpo y que el cuerpo es apenas una cárcel para el alma. Platón, su discípulo, dejó consagrados estos principios a través de su obra escrita. Pero en Grecia se practicaba también otras formas de espiritismo, como por ejemplo el oráculo, estos oráculos eran lugares donde se manifestaba la presencia de espíritus, de demonios, que ellos consideraban que eran los espíritus de los dioses o de los ancestros, y ellos eran consultados acerca del futuro. Uno muy famoso era el oráculo de Delfos. Entonces, a través de Grecia viene ese conocimiento oculto, porque recuerden que una cosa es lo que se muestra al público y otra cosa es el conocimiento oculto. Y ese conocimiento oculto vino a través de Grecia hacia Roma. Roma importó de todos los pueblos que ellos conquistaban su paganismo, y especialmente la influencia de Grecia sobre Roma se marcó bastante. Ahora, de Roma pagana entonces pasa a la cristiandad a través de esa mezcla de paganismo y cristianismo que se llama la Iglesia Católica Romana. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 4, habla de esta mujer y dice que esa mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y luego, capítulo 18, verso 3 nos dice que todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido la abundancia de sus deleites. Esa mujer que aquí representa esa iglesia caída, se encargó de esparcir por toda la tierra las doctrinas del paganismo. Entonces tenemos un conocimiento secreto que es el conocimiento de Satanás, ese conocimiento que dice lo siguiente, dice, no somos mortales, somos inmortales y somos pequeños dioses o dioses que están en formación y que podemos alcanzar la divinidad completa. Ahora, se viene a la Iglesia Católica y de esta manera la Iglesia Católica lo esparce a través de la cristiandad, le dan un nombre cristiano para que sea mayormente aceptada. Este párrafo de Conflicto de los siglos 537 nos dice, la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Entonces, de nuevo, les recuerdo, la Iglesia Católica Romana es una mezcla de cristianismo y paganismo. Toma las doctrinas del paganismo y les da nombres cristianos. Y quiero hacer aquí un aporte para que tengamos en cuenta. Cuando tomamos algo que es completamente contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios y les ubicamos versículos bíblicos de modo que de alguna manera puedan por lo menos tener algo de una explicación medio lógica, eso no hace que una doctrina sea cristiana. Hay movimientos hoy en día que toman versículos de la Biblia, inclusive hablan del amor, hablan de Dios, pero no necesariamente son cristianos. Los espiritistas hablan mucho de Dios, pero eso no los hace cristianos. Bueno, la Iglesia Católica trae ese conocimiento y ahora lo incorpora. ¿De qué manera? Si el alma es inmortal, entonces ellos tienen que inventarse una manera de enfrentar la Biblia y se inventan la doctrina del purgatorio y del infierno. El segundo concilio de León del 1274, allí se consagró este dogma y se afirmó que los que murieron en la caridad de Dios con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho por ellos con verdaderos frutos de penitencia, son purificados después de la muerte con penas purgatorias, la doctrina del purgatorio. Y recuerden, la doctrina satánica dice no moriréis.
Significa que el cuerpo se separa del alma, pero el alma queda completamente consciente y viva, en este caso en el purgatorio. Luego de allí iría al cielo, según se afirma. Luego tenemos que en el Concilio de Trento de 1536, cito aquí el Catecismo Católico Romano, dice: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Entonces, la doctrina del infierno es una doctrina satánica, es la doctrina de la inmortalidad del alma disfrazada para que los cristianos crean en ella. Ahora, estas doctrinas como la adoración solar, que también es una adoración basada en el mismo principio, ya que, por ejemplo, en Egipto se adoraba al sol en esta manera, pensando que el sol todos los días nace y todos los días muere, y en ese nacer y revivir que después Platón consagra en su filosofía como también parte de la naturaleza del alma, que nace y revive nuevamente y ahora se conoce como la reencarnación, es lo que hoy conocemos como espiritismo moderno. Las diferentes culturas que hoy conocemos en la actualidad, todas están inmersas en este conocimiento oculto, aunque no se lo revele plenamente. Aquí vemos símbolos del yin, el yang, que son de las culturas orientales, que también nos ofrece una visión de ese mismo conocimiento, donde dice que el hombre nace, muere, vuelve a nacer, etcétera. Esta es la reencarnación. O esta serpiente omnívoros de la masonería, que habla de ese principio regenerador que una y otra vez se repite, o el ave de fénix que nace y vuelve a nacer de sus cenizas. Así que esas mentiras antiguas, no importa el nombre que se les dé hoy o cómo se las presente hoy, son la misma mentira engañosa que Satanás presenta a Eva allí en el principio, y es de que el hombre no muere. Ahora, tenemos que estar con los ojos abiertos y reconocer las diferentes formas en que Satanás se presenta. Quiero traer este párrafo a colación aquí. Las voces místicas que hablaron en Ecrón y en Endor todavía están descarriando a los hijos de los hombres mediante, mediante sus palabras mentirosas. El príncipe de las tinieblas tan solo ha aparecido con un nuevo disfraz. Los oráculos paganos del tiempo pasado tienen su contraparte en los médiums espiritistas, los clarividentes y los adivinos de la actualidad. Los misterios del culto pagano son reemplazados por las sociedades secretas y las sesiones secretas, las reuniones a oscuras y las maravillas de los hechiceros de nuestro tiempo. Tenemos que saber que el alma es mortal, de acuerdo a la Biblia, y que si nos alejamos de Dios, nos apartamos de su clara enseñanza, a través de su palabra sufriremos destrucción completa y eterna. En eso es que la Biblia nos muestra el resultado final de la apostasía. Ahora, finalmente, y ya para cerrar esta parte, me gustaría recordarles que Jesucristo es la única fuente de vida eterna. Juan capítulo 11, 25 y 26 nos dice que dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, o eternamente, es la versión más concreta. ¿Crees esto? Y finalmente Romanos 2, 5 al 7 dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Solo Dios puede darnos vida eterna, porque nuestra vida no depende de nosotros mismos, depende de Dios. Él es nuestro creador, es el dador de la vida, y Él es quien sustenta nuestra vida y puede darnos vida eterna. Muchas gracias, Vicente, por esta exposición. Vemos que, y recordamos también hace 8 días, que el ser humano, por sus propios medios, en muchas religiones y en muchas culturas, quieren obtener por su propia fuerza, por sus propios méritos, quieren obtener algo que va más allá de la vida. Entonces veíamos, por ejemplo, también de pronto el tema de la piedra filosofal, del elixir de la vida, el tema de diferentes formas encontrar esa vida eterna, pero solamente por medio de Cristo Jesús podemos obtenerla. Lo siguiente que vamos a ver a continuación es algo que mencionaba Vicente, y es sobre
una iglesia, una corriente más bien de una iglesia que ha estado también infundiendo el espiritismo. Entonces, para ver este surgimiento de esta corriente de una iglesia, vamos a ver con Freddy Yepes cómo se forma y cómo se da esta corriente y quién fue su fundador. Gracias, Juan David. Lo que tenemos que entender es que lo que vamos a ver a continuación, digamos que es el fundamento o donde se echan los cimientos de este espiritismo moderno dirigido por una iglesia. Para que podamos entender esto, quiero recordar un poco lo que vimos en la presentación de la semana anterior y podamos recordar cómo estos hombres que hoy día vemos han sido tomados por un poder y que ese poder prácticamente los controla. Deportistas, cantantes, pero especialmente dirigentes en la política y en el mundo tienen alguna afiliación de algún grupo cabalístico, alguna sociedad secreta, algún grupo espiritista. Pero cómo este poder llegó a controlar a los hombres, a las mujeres más prominentes del mundo, es lo que vamos a ver a continuación. Y es necesario que podamos entender. Para comenzar, quiero que leamos Manuscritos Revelados, tomo 8, página 322, donde dice, todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio y la iniquidad. ¿Por qué necesitamos investigar y tener sabiduría para investigar este poder? Note que figura en tan gran medida en la conclusión de la historia de esta tierra. Quiere decir que hay un poder dirigido por el misterio de la iniquidad que está conduciendo al mundo a las escenas finales. La presentación hecha por Dios de las obras detestables de los poderes de los dirigentes del mundo. Escuche, que estos dirigentes del mundo en su gran mayoría hacen cosas detestables y dice en la parte rosada, que se unen en sociedades secretas y confederaciones, dejando de dar honor a la ley de Dios. Entonces, uno de los elementos con los cuales nos podemos dar cuenta que están siendo dirigidos por el poder de las tinieblas es que se unen en sociedades secretas. Y aquí hay un mensaje al final para nosotros. Esto debería permitir al pueblo que tiene la luz de la verdad librarse de todos estos males. Entonces, quiere decir que el tema que hoy nos atañe es de gran importancia que lo estudiemos y lo entendamos para saber cómo opera el poder de las tinieblas. No hay nada que el enemigo pueda tener más que un alma consagrada a Dios que esté estudiando, que esa alma con el espíritu de profecía puede quitarle el manto. Es interesante porque el Papa Francisco I es el primer Papa jesuita. La pregunta es, ¿por qué anteriormente no había existido un Papa jesuita en la historia del pontificado de Roma? Porque es que los jesuitas no fueron, esta institución no fue creada para ser papas. Por el contrario, fueron creados para devolverle la autoridad y el poder a Roma y sobre todo para combatir a los protestantes que habían nacido con el señor Martín Lutero. Entonces digamos que Martín Lutero le da una herida en el corazón de Roma, crea la reforma, crea un cisma, crea una división y de allí nacen las iglesias protestantes. Y su nombre protestantes es porque precisamente protestaban por la capacidad que tenía Roma de adoctrinamiento y de subyugar a todas las personas en el mundo. Entonces, cuando nace la reforma, obviamente el enemigo no se queda quieto y nace la contrarreforma. Y nace con un hombre llamado Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola era un general, un capitán de guerra español que se distinguía por ser sanguinario y por ser asesino. Este hombre recibe una visión en el año 1522, interesante, con la Virgen María, donde la Virgen María le ordena crear un ejército para combatir a la reforma que había sido originada en Alemania por el señor Martín Lutero y perseguir a todos sus seguidores. Este hombre forma esta compañía en el año 1523 que se conoce en esos días como la Orden de los Alumbrados o Iluminados. Pero por el mismo Papa de ese entonces fue condenada. ¿Por qué?
porque esos fenómenos que ellos tenían eran fenómenos histéricos, donde ellos sufrían convulsiones, acompañadas, dice la historia, con visiones y sueños. Entonces, más o menos para el año 1534, el Papa III aprueba estos iluminados de María, pero ya no se llaman iluminados de María, sino que cambian de nombre. Y el nombre que se les da es la Compañía de Jesús, como hoy día se le conoce. A los jesuitas se les llama la Compañía de Jesús y tiene un general superior que todo el mundo conoce como el Papa Negro. Podría ser el hombre de más autoridad en el mundo. Habría que estudiar mucho de la historia, de acontecimientos, que ahora no lo vamos a hacer por causa del tiempo, pero lo que podemos concluir en este caso es que tiene mucho poder el dirigente o el general superior de la Compañía de Jesús, más conocido como el Papa Negro. Ellos tienen un libro que se llama Los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola, donde deben dejar de comer por varios días, siquiera por un mes. Ellos comienzan a invocar espíritus superiores que los toman a ellos, hacen flagelaciones, hacen muchos ritos y de esa manera otros espíritus comienzan a comandar esta alma, a esta persona que se quiere entregar por medio de un pacto. En amarillo dice aquí, estas enseñanzas incluyen el apoyo a las cruzadas, es decir, la destrucción de los judíos, oraciones a María, absoluta obediencia a sus superiores, un vehemente deseo de defender el cristianismo católico de las ideas de la Reforma Protestante. Esto no lo saqué de un libro religioso, simplemente usted puede ir a Wikipedia, a otra enciclopedia y puede darse cuenta de lo que aquí estamos hablando, que es oficial. De Ignacio de Loyola dice que nació en España, en el País Vasco, interesante, donde nace el ETA o la ETA. Dice, siendo un sacerdote en el año 1534, creó una organización discreta, note, para controlar las mentes de los líderes europeos por medio de la hipnosis, brujería, hechicería y control mental. Entonces, digamos que Ignacio de Loyola emula a lo que es el espiritismo y el símbolo que ustedes están viendo ahí, que es el sol y que tiene la cruz, la I, la A y la S, es el mismo simbolismo que utilizó Constantino cuando el sol se comenzó a mover, cuando supuestamente, entre comillas, se convirtió al cristianismo. Entonces, digamos que él toma esa bandera y entonces hay hombres en el pasado como Nimrod, como Constantino y en este caso Ignacio de Loyola, que tienen algo en común, el espiritismo, y fueron seducidos por este espiritismo y a su vez ellos son utilizados por el padre del espiritismo, Satanás, para que engañen a muchas personas. El funcionamiento interno de la Compañía de Jesús fue bastante similar a las sociedades secretas. Funcionaba con grados, ritos de iniciación, elaborados rituales y símbolos esotéricos. Pero llegamos al 18º general superior de los jesuitas llamado Lorenzo Ricci. Lorenzo Ricci se junta con otro hombre y ese hombre podríamos decir que también parte de la historia. El nombre de ese hombre es Adam Weishaupt, que ustedes ven en la parte inferior. Estos dos hombres, en el año de 1776, crean la Orden de los Iluminados de Baviera. Y este hombre, Adam Weishaupt, es el que inventa o crea un nuevo orden mundial que ustedes encuentran en el billete del dólar con el ojo que todo lo ve, donde dice Novus Ordine Seclorum, que quiere decir nuevo orden mundial. Y este hombre influencia o tiene mucha capacidad de influencia, valga la redundancia, sobre los poderes del mundo y sobre los gobiernos. Pero ¿dónde se gesta este gran poder? Es necesario recordar cuál era una de sus frases más reconocidas y que él utilizaba más. Dice, por todos los medios que conozco para conducir a los hombres, el más eficaz es el misterio oculto, decía Adam Weishaupt, que se juntó con Lorenzo Ricci en el año 1776, 1 de mayo, para crear la sociedad secreta más poderosa del mundo, los Illuminatis, conocidos también como los Iluminados de Baviera. Este párrafo está en el libro Los Terroristas Secretos, página 11. Necesitan los americanos saber quiénes son los jesuitas. Ellos son una sociedad secreta, un tipo de orden masónica con características añadidas de un odio repugnante y 1000 veces más peligroso.
Lo que ustedes están viendo a continuación son la declaración de los derechos fundamentales del hombre. Pero si ustedes lo ven, siempre van a ver la pirámide y el ojo que todos lo ven. Hay mucho material, hay mucha información que nos deja ver que la persona que más influyó en la Revolución Francesa, en el reinado del terror, donde de ahí en adelante se adoctrinaron todos los líderes mundiales políticos, fue por este hombre llamado Adam Weishaupt. Ellos se reunían en una casa de ejercicios espirituales de los jesuitas llamada San Jacob o San Jacobo, y de allí muchos hombres prominentes fueron adoctrinados para manejar el mundo, de los cuales podemos ver a uno de los hombres más perversos del mundo, como Trotsky, un gran asesino, Carlos Marx, Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar y muchos hombres. Y por eso de allí a que siempre el espiritismo tenga unas señales específicas que todos comienzan a revelar en sus cuerpos, en su forma de proceder, y ellos han originado un nuevo orden mundial. Entonces, esa era mi participación y les agradezco mucho. Gracias, Freddy, por esta participación. Datos muy importantes e impactantes también, que necesitamos investigar más, porque el tiempo que tenemos, y en realidad eso pasa casi todos los programas, el tiempo que tenemos para mostrarles la información es muy poco o muy corto. Quisiéramos darle la bienvenida y saludos también a varias personas, a Marlon Escalona desde Chile, a Karen Giraldo, Ángeles Ballesteros, muchas gracias por sus comentarios, a Rubén Loma de Ecuador, y Dalis Martínez, a Maureen Caro Valderrama, a Luz Alba Casa, que dice que está con 7 personas viendo la transmisión, también a Gonzalo Mayorga, que le da unas felicidades a César Martínez por su cumpleaños y también hace una oración por nosotros. Y así a todas las personas que están escribiendo y comentando por el chat. Quisiera recordarles que pueden colocar sus preguntas si en algo tienen alguna duda o algún aporte, pero las preguntas las vamos a hacer con letra mayúscula, ¿vale? Y después, a continuación, el resto de comentarios los vamos a hacer en letra minúscula. Vamos a pasar ahora con algo que mencionó Freddy, y es la masonería. ¿Qué es la masonería y cómo podemos nosotros tener precaución con todo esto? Vamos a invitar a Oscar Rangel, recordándole que coloquemos los 2 casillas de abajo cuando compartamos pantalla. Adelante, Osquitar. Buenas tardes, nuevamente me place saludarles. Es un gusto estar con ustedes compartiendo en esta tarde, deseando que las bendiciones del cielo les sigan acompañando. Nos es grato que el suegrito de Juan David nos acompaña, nuestro hermano Gonzalo. Un saludo cordial para él a la distancia. Dios le bendiga. Muy bien, vamos a compartir este tema en continuidad con lo que estamos estudiando en esta tarde, con la ayuda del Señor. La masonería es el tema que me corresponde hoy. La organización secreta menos secreta del mundo se puede llamar, o le llaman también la hermandad del misterio. La hermandad del misterio, la iniquidad está allí escondida y disfrazada. A lo largo de la historia, y más aún con las apariciones del cine y las novelas literarias, se ha especulado sobre qué significa realmente el término masonería. Y muchos dudan de su existencia. Hoy ya no se puede dudar de ello. Sí existe, y desde hace mucho tiempo. Es una de las organizaciones más cerradas y misteriosas del mundo, con cientos de años de historia, en la que han tenido mayor importancia de la que muchos creen, de la que muchos piensan. Para hacernos una idea realmente de qué es, podemos decir que es una sociedad secreta de personas que practican rituales esotéricos con sus propios signos, con sus propios emblemas, y que se disimula, se disfraza de inculcar virtudes morales y sociales por medio de la aplicación simbólica de las herramientas de trabajo de los masones. Los masones, la palabra masón, viene del término francés que significa constructor o albañil. Además, sus miembros se reúnen en logias, son grupos, salones de reunión, que se gobierna por un maestro o venerable maestro, asistido por los llamados vigilantes, y a las que solo pueden acceder tras pasar una exhaustiva investigación de su conducta y condición mental, moral y física, siendo admitidos en ceremonias secretas, ritos
generalmente paganos, y ascienden en diversas órdenes de la organización. Etimológicamente, reiteramos, masonería también está vinculada con la francmasonería, y la francmasonería es la unión de dos términos, Freemason, que significa albañil libre o constructor libre. Existen diversas fuentes que indican que el origen más remoto de la masonería está vinculada con el antiguo Egipto, y esto es muy interesante. Y ya vamos a ver que sí. Babilonia transmitió su paganismo a Egipto, Egipto a Grecia, Grecia a Roma, Roma al papado, y todos ellos al mundo entero lo han difundido. Otros lo vinculan con Irán, de Tiro, el que construyó el templo de Salomón. Indican que él es la raíz, el origen de la masonería, dándole un origen judío para tratar de disfrazar un origen bíblico de la masonería. Pero realmente la fecha más acertada data del siglo XIV, pero su resurgimiento y la historia más cercana es del siglo XVIII. Allí empezaron a surgir los principales símbolos, normas y ritos de la masonería. Se inició por allá en 1717 en Inglaterra. Ese mismo año se abre la logia de Rusia, comulgada por las ideas del rey Pedro I, y en 1721 se redactan sus constituciones y sus leyes. Entre 1721 y 1732 surge la masonería que tomaría mayor fuerza, la francesa. Esta masonería francesa repercutiría por la Revolución Francesa en América Latina y en Norteamérica. Muchos de los que lucharon en la Guerra de Independencia, Bolívar en Latinoamérica y Washington en Norteamérica, estaban directamente vinculados con la masonería. Esta masonería moderna, surgida en el siglo XVIII, comenzó con un carácter de sociedades de iniciados. Primero, aparentemente al culto divino, como la inglesa, y luego a las virtudes, adquiriendo un matiz aparentemente filantrópico racionalista, con la que se distingue una de otra, hecho que lleva a tener dificultades entre la logia de Inglaterra y la logia de Francia. Al principio, y sobre todo, refiriéndose a la logia inglesa, fueron aceptando la participación de burgueses, aristócratas y clérigos liberales, no relacionados con la construcción, pero interesados en el simbolismo que ella impartía. Finalmente, esa concepción aristocrática fue sustituida por una estructura más democrática, intelectual y politizada. Esta tendencia hacia el liberalismo y el racionalismo ha llevado a muchos historiadores a pensar que la masonería tuvo muchísima influencia en las diferentes revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX, como por ejemplo en la francesa o en la americana, teniendo en común el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Masón y liberal, entonces, serían términos paralelos en algunos países. Durante el siglo XIX, la burguesía mercantil, intelectual y militar desplazó el aristocratismo del afán de perfección humano que dominaban al nacer. Surgen ritos. Hay tres tipos de personas vinculadas con la masonería y tres tipos de ritos principalmente: el inglés, el escocés y el francés. Y hay tres tipos de personas básicamente: el que está iniciando, el iniciado, que se le llama, como le dicen ahora allí en esta organización conocida como el SENA, el aprendiz. El aprendiz. Yo creo que el SENA adoptó ese término de la masonería. Luego vienen los compañeros, que van como de igual a igual, y luego vienen los maestros. Hoy se le llama el gran maestro al líder superior, el grado 33. Realmente hay 33 grados en la masonería. El número 13 es un número importantísimo para ellos. Son determinados a la numerología, están vinculados con la astrología por ello. Vamos a ver un sinnúmero de símbolos, pero voy a ver los principales. Son muchos los símbolos de la masonería. Solo vamos a hacer énfasis en algunos fundamentales. El ojo, el que dice que todo lo ve, el que todo lo puede observar. Algunos cristianos, enredados por la simbología pagana, utilizan estos símbolos. Yo he visto personas que tenían la figura de los dos caminos, y en la figura de los dos caminos tienen ese ojo encerrado en un triángulo, y lo llaman el ojo de la divina providencia, como si fuera el ojo de Dios. Están engañados. El Salvador en Mateo 24 dijo, en el verso 24, que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Ese si fuera posible es maravilloso, esas palabras del Salvador.
porque los escogidos a la luz de la palabra no serán engañados. Pero necesitamos comprender cómo llegó ese ojo que todo lo ve al billete del dólar. Ya estamos observando cómo los masones tuvieron que ver con el acuñamiento de monedas y la impresión de billetes en los Estados Unidos de Norteamérica. Como mencionaba George Washington, estuvo vinculado con ello. Estos personajes, ustedes pueden notar aquí a Justin Bieber, a Jackie Chan, algunas cantantes como Miley Cyrus y otras, Rihanna también ha hecho esto, Madonna también aparece siendo el símbolo del ojo que todo lo ve, vinculando a estos personajes con sociedades secretas, ya sea masones o con Illuminati, o formando parte de ese bloque controlados por ellos. Allí tenemos el ojo que todo ve en el dios Shiva, allí en la India, lo tenía en la frente, y notemos que las creencias orientales nos hablan de un ojo en la frente, de las chakras, están vinculando con esa creencia espiritista. También tenemos el Hansa, arriba a la esquina derecha, la mano con el ojo en el centro. Los musulmanes tienen esa figura y la llaman la mano de Fátima, y tiene una leyenda de que el esposo de Fátima llegó con un amante, ella estaba cocinando y de la tristeza se fue a cocinar, metió la mano en agua hirviendo y no se quemó, y entonces lo utilizan como un símbolo de protección para resguardarse del mal de ojo y otras cosas. Ustedes pueden observar que las personas que venden amuletos contra el mal de ojo venden esa figura, el Hansa, el aparente ojo que todo lo ve. Realmente, ¿dónde se originó ese ojo? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es su origen? Al verlo allí, en el ojo de Shiva, vemos que está vinculado con el espiritismo y especialmente está vinculado con el ojo de Horus, el dios egipcio, con esa figura notable, evidente, que observamos en actrices, actores y cantantes. Muchas de las cantantes más famosas de los últimos años, mujeres como Shakira, mujeres como Miley Cyrus, mujeres como Rihanna, todas estas cantantes han utilizado en algún momento como escenario un lugar con apariencia egipcia, con pirámides, con figuras y acompañadas del ojo de Horus. Y el ojo de Horus es el que realmente aparece allí en el ojo de los masones. Aquí observamos que eso está vinculado con aquel que todo lo quiere ver. Cuando el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Él dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. No es el ojo que todo lo ve, sino el ojo que todo lo quiere ver. Realmente representa el ojo de Satanás, que a través de las autoridades, de los gobiernos del mundo, controlará a los seres humanos. Hubo un programa, un reality llamado El Gran Hermano, y este era el simbolismo. Miren, el ojo que todo lo ve. ¿Qué ocurría en El Gran Hermano? Por 24 horas, todo el día, se observaba personas comunes, cámaras en todo lugar, no había privacidad. Todo era observado detenida y detalladamente en cada segundo, cada minuto y cada hora del día. Eso es lo que el mundo va a hacer en este momento, va a ser sometido a un control global. El señor Bill Gates dijo, tenemos mapas satelitales para ubicar a la gente y ver cómo se moviliza. Se están ubicando cámaras en las principales ciudades del mundo, las ciudades más grandes, las metrópolis más poderosas de la Tierra. China empezó con este plan para la identificación facial, para ubicar a un ser humano en cualquier lugar que se establezca. Nuestros mismos computadores, nuestros mismos celulares tienen una cámara que puede observarlos en cualquier momento y lugar donde los encontremos. Ya ha habido evidencias en las redes sociales de damas que han sido espiadas por las cámaras de sus computadores sin que ellas lo noten. Esto está aumentando y la tecnología 5G se está implementando principalmente para aumentar ese control global. El ojo que todo lo ve está indicando que el movimiento Illuminati, que los masones están programando el control mundial para dominar y controlar por completo a toda la población del planeta. Otro símbolo muy importante para la masonería es la calavera y los huesos. Y aquí aparece con el número 322, 322. Aquí tenemos el nombre de una logia, Skull and Bones, calaveras y huesos. Una logia establecida especialmente en la Universidad de Yale. Esta organización iniciática de carácter masónico fue fundada en 1832 en la Universidad de Yale. Allí, políticos de Estados Unidos, George Bush padre, George Bush hijo y este señor, John Kerry, han sido miembros de esa organización. Es interesante que en una elección de los Estados Unidos, el candidato republicano era George W. Bush
y el candidato demócrata era John Kerry, y los dos miembros de esa logia. O sea que ganaran los demócratas o los republicanos era lo mismo. Ser republicano o demócrata en Estados Unidos es un disfraz. Obama y Trump son lo mismo, solo son apariencias, disfraces. Los dos son marionetas del mismo poder y del mismo sistema, escondiendo los mismos planes peligrosos y tenebrosos para toda la humanidad. Son miembros de los mismos grupos, aparentemente, externamente se contradicen, aparentemente son enemigos, cuando en realidad forman parte de un mismo bloque. Aquí está la fachada de esa entidad, de la sede estilo grecorromano, con decoraciones egipcias. Recordemos el ojo que todo lo ve originado en Egipto. Este lugar se encuentra en la calle Hyde, en New Haven, en el estado norteamericano de Connecticut, en una parcela que pertenece a la legendaria Universidad de Yale. Allí entonces tenemos el lugar donde se inician los integrantes de esa logia. Y aquí tenemos al señor George W. Bush, un republicano practicante del satanismo, haciendo el rito satánico, el saludo satánico del cuernudo, que significa gloria a Satanás. Esta gente se inicia en esa logia en un ataúd. Se introducen en un ataúd, se desnuda completamente, se introduce en el ataúd y cuenta todos sus secretos sexuales de toda su vida. ¿Para qué lo hacen? Lo hacen públicamente para que en caso de que él vaya a contar algún secreto de esta organización, los compañeros, los maestros, los que están allí, sepan sus secretos y de esa manera poder chantajearlo para que esté obligado a guardar los secretos de la logia. Los Skullbooms rinden culto a Eulogia, la diosa de la elocuencia, quien tomó su sitio en el panteón a la muerte del orador Demóstenes en el año 322. Por eso aparece el número 322 en esta logia, Skull and Bones. Hay una autora que habla del plan terrible, funesto de estos personajes. Ella se llama Christina Martin, autora del libro El Club Bilderberg y los Amos del Mundo. Ella dice de Skull and Bones y sus planes: la mayoría de los miembros de Skull and Bones estarían implicados en una serie de crímenes que comprende desde el narcotráfico hasta políticas eugenésicas, eliminación de población, para reducir drásticamente la población del tercer mundo y de las minorías étnicas en los Estados Unidos de Norteamérica. Son grupos eminentemente racistas, encaminados a eliminar las personas de Latinoamérica, las personas de África y los afroamericanos de los Estados Unidos, vinculado con los problemas que estamos viendo estos días de racismo en los Estados Unidos. Otro aspecto fundamental es la letra G. Los masones utilizan la escuadra, el compás y la letra G en su medio. Un simbolismo directamente vinculado con la sexualidad. La G, ellos dicen que se refiere a Gadu, el gran arquitecto del universo, como llaman a Dios, o a Gat, el Dios en inglés, o a Good, todo lo bueno en inglés. Pero realmente las investigaciones indican que la G es de Grigori, y Grigori es el nombre que se le dan en los libros apócrifos, especialmente en el libro de Enoch, a los ángeles caídos. Entonces está haciendo aquí una adoración directa a los demonios. Y la escuadra y el compás simboliza mujer y hombre, la unión sexual y el punto G de plena satisfacción sexual. Entonces la simbología masónica principal, mapa, compás y G, está vinculado entre satanismo y perversión sexual, lo que indica e implica parte de sus ritos. Casi toda la simbología que encontramos aquí es simbología masónica que ha aparecido en diversos medios. Por ejemplo, el apretón de manos, el toque o saludo Boaz. Había dos columnas en el templo de Salomón. Una es Boaz, que significa fuerza, y aquí está el saludo masón. Es la palabra sagrada que expresa el aprendiz. El apretón del aprendiz se hace presionando el pulgar contra la parte superior del primer nudillo, la primera articulación de la mano derecha del hermano o desconocido a reconocer, quien si es masón hace lo propio a la vez, lo saluda igual. El otro saludo es el toque de pase o saludo shibolet. Se le conoce como toque de pase o saludo shibolet, santo y seña. La mano se toma como en un apretón de manos ordinario y el masón presiona con la parte superior de su pulgar contra el espacio entre el primer y segundo nudillo o falange. Su compañero masón a la vez hace lo mismo. Esta es la forma en que se saludan. El otro saludo es Hachin o Hakim, que significa Dios ha establecido, el nombre de la otra columna del templo de Salomón.
El toque de compañero se hace apretando con el pulgar sobre la segunda falange o nudillo. Hakim y Boaz son las columnas de los templos masónicos hoy. Luego viene el toque de maestro o mahabone. Se realiza así: se toca al hermano con las uñas de los 4 dedos de su mano derecha y se presiona en la parte interna de la muñeca de su mano derecha con toda su fuerza. El pie derecho está junto al pie derecho de él, la rodilla junto a la suya, el costado derecho junto a su costado derecho y la mano izquierda apoyando la espalda. Y se le susurra al oído mahabone, o como se hace en logias modernas, madbinak, que es la palabra del maestro. Es así para que mano con mano para apoyarse, pie con pie para ayudarse, rodilla con rodilla para rezar por el hermano, pecho con pecho para guardar sus secretos, mano a la espalda para asistirlo caído y defenderlo en su cara y por detrás, y boca con oído para aconsejarlo bien. Noten que esta simbología ha sido practicada por presidentes de izquierda y de derecha: Zapatero, izquierdista; Tony Blair, de derecha; el Papa Pablo VI y también George Bush, de extrema derecha. De izquierda y de derecha, masones en ambas áreas, y papas, Pablo VI y Benedicto XVI, ambos vinculados directamente con la masonería. Y tenemos aquí a Bergoglio, uno de los principales masones en el mundo. Además de ser jesuita, Bergoglio es masón, lo que lo hace un ser supremamente peligroso. Es espiritista por creer en la inmortalidad del alma, es espiritista por ser jesuita y es espiritista por ser masón. Notamos aquí personas que utilizaron un símbolo muy reconocido de la masonería, la mano oculta: Barack Obama, Francisco, Charles Darwin, Kim Jong-un, Stanley y otros personajes, como entre ellos también Carlos Marx. Y tenemos aquí Francisco con esa simbología. ¿Qué indica esta mano oculta? Que hay un plan secreto escondido que la gente nunca oirá o verá por Caracol, RCN, por las noticias de la BBC o CNN. Nunca aparecerá allí la realidad de lo que estos hombres planifican con relación al mundo y a la humanidad. Todo es un plan secreto. Todos ellos también manifiestan la adoración satánica. Aquí tenemos en la parte superior a la familia Bosch. Tenemos abajo a Berlusconi, a Bill Clinton, su esposa Hillary, Sarkozy, Benedicto XVI y Barack Obama, presidentes y gobernantes de diversas naciones que están practicando ritos netamente satánicos, abiertamente diabólicos, vinculados directamente con la masonería. Y aquí vemos a Bergoglio nuevamente haciendo un símbolo satánico. Algunos dicen que es la figura del amor. No, realmente es la figura del cuernudo, que significa Satanás reina. ¿Cuál es el propósito de la masonería? Ellos lo definen así: el masón es el constructor del templo simbólico de la ciencia, de la virtud y de la fraternidad en el mundo. Leamos entre líneas: el masón es el constructor del templo simbólico del mundo. Su objetivo, su propósito es el gobierno mundial. ¿Por qué medio? Yo leí un dato interesante de la logia Benito Juárez. Aquel presidente de México era un masón reconocido. Escrito en Bogotá el 23 de julio de 2014, dice: todo masón debe creer en la reencarnación de una vida futura. A partir de mi conocimiento del tema y la propia experiencia personal, presento mi opinión sobre la existencia de una vida futura, la encarnación y la reencarnación y su propósito, apoyado en los conceptos planteados por los dos autores más famosos del espiritismo moderno, Allan Kardec y Joaquín Trincado. Noten el vínculo con el espiritismo de manera directa, a través de la creencia de la reencarnación. A este respecto, Allan Kardec, en su libro Los Espíritus, define el espiritismo como la ciencia que estudia los espíritus y su relación con el mundo material. Tremendamente la Biblia nos dice que los espíritus de demonios en Apocalipsis 16 son los que reúnen a los reyes de la tierra para llevarlos a la batalla del Armagedón, para influir en la guerra mundial. Aquí notamos entonces lo que él está diciendo: los espíritus con su relación con el mundo material. Su propósito es el gobierno de la tierra a través del espiritismo, del control de las mentes y finalmente la adoración de Satanás con el nombre de Baphomet. El gran maestre, los dirigentes de la logia masónica grado 33 adoran directamente a Baphomet, adoran directamente a Satanás. Hay un dato con el que quiero cerrar. El genial libro sobre el mundo masónico
del historiador español Alberto Bárcena habla de 3 casos donde la masonería se descaró. Uno de ellos en Harvard, el otro en Oklahoma y el último en el túnel de San Gotardo. En Harvard se aprobó una misa negra, un ritual satánico. Muchas personas protestaron y entonces Harvard tuvo que cancelar esa misa negra y finalmente se realizó en un restaurante de comida china. Eso fue entre el 12 y 13 de mayo de 2014. En el ayuntamiento de Oklahoma se hizo una misa negra dirigida por el grupo ocultista Dharma de Angra Mainyu. Esa misa negra hubo una invocación directa a Satanás y hubo un rito profano y sexual. Pero lo más descarado de todo fue la inauguración del túnel de San Gotardo, hecho en el año 2016, donde aparecían personas como zombies, controladas y dominadas, donde había una figura que representaba al ave fénix, donde se practicaron diversos ritos, donde había un hombre representando a Baphomet, el macho cabrío, la representación pictórica de Satanás. Sabemos que Satanás es un ángel hermoso, no es una cabra, no es un ser con patas de cabra, no, es un ángel. Se ha degradado por su maldad, pero sigue siendo un ángel ahora caído. Pero su simbología se utiliza un macho cabrío y allí se hacían ritos, se llevaban cuernos, figuras de animales degollados y allí se presentaba un rito donde se ofrecía un cordero, donde se presentaban personas adorando. El coro tenía figuras especiales sobre sus cabezas, originadas por los ritos druidas y celtas de los antiguos anglosajones de Inglaterra, de donde vienen los ritos paganos del Halloween y el satanismo moderno. Y se culminó con la adoración de Satanás, la adoración de Baphomet. Ya la masonería se ha descarado, ya no se presenta secretamente en su adoración a Satanás. Con la inauguración del túnel de San Gotardo, demostró que su plan es llevar al mundo a la adoración del diablo. Es uno de los instrumentos que, unidos a los Illuminati establecidos por la Iglesia Católica, los jesuitas, están unificando a los gobernantes de la tierra para llevarlos al control de Satanás sobre el mundo. Se considera que los practicantes de este rito diabólico, los masones, son cerca de 6 millones de seres humanos en el mundo, la mayoría de ellos en puestos de responsabilidad, profesores, directores de universidades, políticos, gobernantes. Por ejemplo, el señor Juan Guaidó de Venezuela es un masón. La gente tenía sus esperanzas que iba a salir de los problemas espirituales de Venezuela con Guaidó. No, es otra figura más de la masonería, otro títere que se presentan de derecha, de izquierda, como la esperanza para las naciones, cuando en realidad son agentes satánicos utilizados para el mal. Por eso la pluma inspirada en la página 442 de Evangelismo nos indica que los cultos paganos de la antigüedad han sido revividos por las sociedades secretas. Por eso el pueblo de Dios se enfrenta a ellas, porque van contra la adoración del Dios verdadero. El Dios verdadero no se llama Gadú, su inicial no es una G, se llama Yahweh, Jehová, el Dios eterno. Su representante es Jesucristo, no un apóstol como lo llaman los masones, sino Dios manifestado en la carne. Y su representante actual es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Los únicos que merecen adoración, honra, gloria actualmente y eternamente y para siempre. Que Dios nos ayude para enfrentarnos al espiritismo en todas sus formas y para salir más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Osquitar, por esa información. Es una información que lo deja a uno perplejo, ¿no? Pero todas estas cosas se están desarrollando y es deber de nosotros, como pueblo del Señor, despertarnos y velad. Son las palabras de nuestro Salvador. Entonces, mirad y velad. Quisiera presentar rápidamente, antes de continuar con la siguiente parte, dos diapositivas bien interesantes que nos hablan de algo que dijo Osquitar, y es del número 13. Vemos que el número 13 es uno de los números con más simbolismo para las logias masónicas y también para diferentes grupos y sociedades secretas. Entonces voy a colocar en pantalla esta noticia que se nos muestra del periódico El Espectador. Es del sábado 18 de junio de 2016. Del 15 de marzo de 2013. Y donde nosotros vemos, esa noticia todavía está en internet. El título dice: el número 13 en la elección del Papa Francisco. Entonces, no solamente las personas cristianas, incluso las personas seculares, los periodistas se dan cuenta de todas las
cosas que están aconteciendo en el mundo. Vemos algo en pantalla y es el Papa y la relación con el número 13. Y vamos a ver algunas cosas como por ejemplo que Jorge Bergoglio se ordenó sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Él fue elegido como sumo pontífice o papa el 13 de marzo o 13 de Adar. Hay una profecía en Esther 9.1, Maranata, página 196, en donde el decreto de muerte se da el 13 de Adar, por suerte, sale. Y precisamente el Papa Francisco es elegido papa el 13 de Adar, el 13 de marzo. Vemos que todas estas cifras también, el 13 de marzo de 2013, suman el número 13. Bergoglio fue elegido a la edad de 76 años. Entonces ya podemos hacer las sumas. Desde la renuncia de Benedicto XVI, el 28 de febrero hasta la elección de Francisco, transcurrieron 13 días. El nombre con el que se conoce, Papa Francisco, tiene 13 letras. El Papa es el primer Papa no europeo en ser elegido después de 13 siglos. El último fue Gregorio III, quien nació en Siria y fue elegido Papa entre el 731 y el 741. Entonces, el primer Papa no europeo en ser elegido después de 13 siglos. Hay mucha numerología implicada acá. Y las personas que, así como lo dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 13, el que tiene entendimiento entienda. El que tiene sabiduría entienda. Dice San Francisco de Asís, un santo, entre comillas, de quien Jorge Bergoglio tomó el nombre para su pontificado, comenzó su misión evangelizadora en el siglo XIII. El Papa Francisco fue a Estados Unidos el 22 del mes 9. La Orden de los Jesuitas fue fundada en 1534. La primera ley dominical en Argentina, por ejemplo, fue la número 13.441. Sumemos esos dígitos. Y hay una tarea para las personas investigadoras, y es que lean la carta de Abraham Lincoln a la nación, escrita en 1865, pocos meses antes de que lo mataran. Bien, vamos a continuar entonces con este tema que está muy interesante y debemos estar despiertos y velando. Hay algo importante relacionado con que todo esto estaba profetizado. Todo lo relacionado con el espiritismo estaba escrito por la profeta del Señor, por la sierva de Dios, por la pluma inspirada, Ellen White. Y de esto nos va a hablar un poco César Martínez. Adelante, César. Gracias, Juan, muy amable. Entonces, todo lo que hasta ahora hemos compartido aquí nos ayuda a entender que el pueblo del Señor, Dios sacó al pueblo del Señor para que fuera una ayuda en el fin del tiempo y para que estuviera en contra de todo este sistema secreto y todo este sistema satánico que se ha ido formando con el paso de los siglos. Y la iglesia adventista del Señor siempre ha sido un pueblo que fue escogido y fue elegido con ese objetivo, para desenmascarar los secretos rápidos que se están desarrollando en el espiritismo antiguo y el espiritismo moderno. ¿Okay? Quisiera, antes de acotar lo que la hermana Elena G. de White, o la inspiración, ha escrito, pues, o se escribió sobre este tema de todo esto, de todo este asunto de las sociedades secretas, quisiera hablar sobre cómo en algunos lugares se desacredita la iglesia adventista en sus orígenes, diciendo que ella fue un movimiento. Un momentico, salgo de aquí, que tengo un problema aquí en pantalla. Ya. Okay. ¿Están viendo pantalla ahí? Sí. 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 Ok, gracias. Entonces, se ha dicho muchas veces que la iglesia adventista surgió con un matiz masónico, como la historia que nos estaba contando el hermano Oscar y todos los detalles, etcétera. Entonces, realmente esas personas que denigran los orígenes de la iglesia adventista no conocen la historia realmente de cómo se originó el movimiento. Muchos dicen que el movimiento, la iglesia adventista que ha surgido, el pueblo del Señor, que surgió para ir en contra de todas estas sociedades secretas y el espiritismo y sus rápidos desarrollos, que este movimiento surgió por William Miller, y que William Miller fue masón. Muchos de estos grupos que denigran del pueblo adventista también usan imágenes donde aparecen
muchos hermanos junto a la hermana White en algunas fotos con su mano escondida, como ya nos decía el hermano Oscar. Otros usan frases de la hermana White donde ella habla de cuestiones masónicas, como tratando de decir de que ella tenía influencia masónica, que la iglesia adventista tenía influencia masónica. Las lápidas que están en los lugares donde la hermana White fue enterrada, su esposo fue enterrada o fue enterrado, etcétera. Todo esto es usado para denigrar que los orígenes de la iglesia adventista, junto con los testigos de Jehová y otras denominaciones evangélicas que realmente sí tuvieron su origen con los cultos masónicos, pues está incluida la iglesia adventista, y lo hacen ver como que obviamente la iglesia adventista es un culto más de los otros cultos masónicos que han surgido de iglesias evangélicas que surgieron más o menos en el siglo XIX. Bueno, pero quisiera acotar, antes como yo les dije, de mencionar un poco acerca de lo que la hermana White habla acerca de las sociedades secretas, quisiera acotar lo siguiente. La iglesia adventista, en sus orígenes, obviamente tuvo amigos, hermanos que venían de logias, sociedades masónicas, y obviamente cuando ellos conocen el evangelio, ellos se apartan de esas sociedades masónicas al ver sus objetivos y al ver cómo la inspiración iba dando mensajes acerca de estas sociedades secretas en contra de ellas. Y por eso es que muchos hermanos en su tiempo, que fueron contemporáneos de la hermana White, se separaron de estas logias. Aquí ustedes están viendo una revista que es del año 1864, donde los tres hermanos del comité de la Conferencia General de su tiempo, que están los nombres ahí, John Byron, J.N. Lowbrow y George Amaron. Estos tres que hacían parte del comité de la Conferencia General en su tiempo, ellos desarrollaron en esta revista en 1864 un artículo grande, extenso, del por qué ellos no creían que las sociedades secretas eran buenas en su tiempo, y que la iglesia que había surgido, la iglesia adventista, debía estar apartada de estas sociedades secretas. Aquí ustedes ven el título, Sociedades Secretas, y es un artículo muy largo, pero me quiero referir solamente a la parte final, la conclusión. ¿Qué conclusión ellos sacaron de estas sociedades secretas? Ellos dicen así: eso para nosotros son las sociedades secretas, después de explicar todo un bagaje del por qué un cristiano no debería unirse en estas sociedades en su tiempo y actualmente. Luego dice acá: la única posición segura que vemos para evitar esta red de Satanás es huir del primer paso en esa dirección, no entrar en la primera de estas asociaciones secretas, no sea que usted peque contra Dios y se sienta cada vez más profundo en las atracciones y locuras del mundo. Diríamos, en conclusión, que hemos consultado con muchos de los ministros y principales hermanos de los adventistas del séptimo día, y la visión de las sociedades secretas aquí desarrollada, hasta donde podamos aprender o podemos aprender, es invariablemente aprobada por ellos. Es decir, a la acusación que se hace que la iglesia adventista es un culto satánico masónico originario y que así surgió este movimiento, es falso, porque realmente nuestros hermanos ya en 1864 acuñaron esta declaración pública aún de la Conferencia General, mostrando que ellos no estaban apoyando ninguna sociedad secreta e invitaban a los cristianos a que realmente se separaran de ella. A la acusación que muchos hacen que William Miller, que fue el originario de la iglesia adventista supuestamente, y que fue masón, realmente sí, él fue masón antes de conocer el evangelio, pero una vez que conoció de Dios, conoció la verdad presente y la defendió y la enseñó, él se apartó de esas logias. En dos cartas que él alcanzó a escribir antes de su muerte, una en 1831 y otra en 1833, él menciona en la primera carta, él dice: evitar el compañerismo con cualquier práctica que pueda ser incompatible con la palabra de Dios entre los masones. O sea, en esa carta le estaba hablando a amigos, aconsejándoles que se separaran de esas logias. Ellos creían que ellos eran cristianos y aún siendo cristianos podían pertenecer a esas logias. Y en la otra carta él dice que él trataría la masonería como lo haría con cualquier otro mal. Así que sí, realmente por la historia, William Miller, antes de conocer el evangelio, fue masón.
pero una vez que se convirtió a Dios y entregó su corazón al Señor, él se apartó y se alejó de estas logias. Hay imágenes que en muchos lugares, en páginas en internet, se usan para denigrar la iglesia adventista. Por ejemplo, estas fotos acá, donde aparecen hermanos junto a la hermana Elena G. de White con la mano escondida. Realmente ese asunto de la mano escondida sabemos que hoy es usado por las logias, por la masonería en gran escala. En gran escala. Por ejemplo, ustedes están viendo junto a la hermana White está el hermano J.N. Lowbrow. Y J.N. Lowbrow fue el que escribió este artículo en la Review and Herald en 1864. La pregunta es, ¿por qué tiene la mano escondida? Siendo que él, en el artículo de la Review and Herald, él habló en contra de las logias y de la masonería. Pues realmente, analizando la historia de la mano en el chaleco escondida, eso no es solamente de las logias, realmente tiene su origen en Grecia. Y todas las personas que conocen el arte, conocen la historia, que son personas que han estudiado la fotografía desde hace muchos años, saben que esta tradición de meter la mano dentro del chaleco no inició con las logias o la masonería en su tiempo, sino que ya se practicaba hace muchos siglos atrás, desde la época de los griegos y Roma, y se utilizaba más que todo como en sentido estético, en sentido de porte, en el momento de tomar la foto o en el momento de alguna parte artística, y no solamente eso, sino de la parte, la persona se veía con un realce mucho mayor cuando posaba de esa forma. Por ejemplo, también las fotos en los tiempos de la hermana White duraban mucho tiempo. Por ejemplo, esas fotos que nosotros vemos allí no eran de segundos como las que tenemos hoy actualmente, sino que duraban aproximadamente un minuto, casi un minuto. Las personas tenían que estar allí para que las fotos quedaran de esa forma. Entonces, hay muchos lugares del por qué cuentan, por qué esa mano se metía dentro del chaleco. Por ejemplo, esta es una página web donde dice que la mayoría de los historiadores fotográficos consideran que esos sujetos podían mantener fácilmente una sonrisa sincera durante los largos periodos de exposición. Tratar de mantener las manos todavía era un desafío. Por ejemplo, la mayoría de esas fotos no vemos a esas personas sonriendo. ¿Por qué razón? Porque era muy difícil mantener una sonrisa por un minuto o un poquito más de un minuto mientras que las fotos eran tomadas. Así que el hecho de también ver, no solo en los tiempos de la hermana White, sino en Estados Unidos y en otras partes del mundo, fotografías donde aparecen también con la mano adentro, era por sentido estético y era también por mantener las manos, tratarlas de tener las manos inmóviles durante más o menos un minuto o mucho más que duraba ese tiempo las fotografías. Así que esto no hay que olvidarlo. Y por esa razón, aquí por ejemplo, ustedes están viendo una foto, una imagen de la guerra civil, por ejemplo, en Estados Unidos. Noten cómo las personas acá tratan de mantener las manos estáticas, ¿ya? Porque era muy difícil tomar fotografías, vuelvo a repetir, en ese tiempo, como las que tenemos ahora, que son muy fáciles. Los diccionarios del siglo XIX, en los tiempos de la hermana White, hablando acerca de la francmasonería, estos dos diccionarios que son muy famosos, contemporáneos en los días de la hermana White, ellos no mencionan que la mano metida dentro del chaleco haya sido una de las características que hicieran resaltar a la masonería en su tiempo, ¿ok? Así que este asunto de tener la mano adentro, como muchas personas hacen creer que la iglesia adventista tuvo ese origen por causa de esas fotos, no es falto de la realidad y es contrario a la historia. También, por ejemplo, el obelisco, los obeliscos que aparecen, hay muchos obeliscos en Estados Unidos, en muchos cementerios, y estos obeliscos realmente, como ustedes pueden ver acá, este es un cementerio en Estados Unidos muy antiguo, pero muchos de estos obeliscos que aparecen acá, de estas personas que están aquí enterradas, no fueron masones. Y todas las personas que han estudiado, por ejemplo, este artículo que ustedes están viendo acá, que han estudiado las lápidas de forma histórica,
Ellos muestran cómo no fue por una influencia masónica, sino más bien fue por una influencia estética cultural y de la grandeza antigua de Egipto, que obviamente se pasó a diferentes sitios, pero el hecho de encontrar cementerios en los tiempos contemporáneos a la hermana White, donde se colocaron obeliscos, no significa que estas personas fueran masónicas o que pertenecieran a alguna clase de logias. Normalmente las lápidas que se colocaban de personas que tuvieran que ver con la logia o con cuestiones masónicas, ustedes notan que sí tienen sus signos, como está el compás, la G, lo que el hermano Oscar estaba mencionando, la estrella de 8 puntas, etcétera. Entonces, a lo que yo quiero ir es que la iglesia adventista, el movimiento adventista surgió en contra realmente, no apoyando estos grupos secretos, sociedades secretas o los masones, sino que fue un grupo que se levantó en contra realmente de toda esta cultura espiritista que estaba ya surgiendo en los tiempos de la hermana White. Ahora, era masona la hermana Elena G. White, muchos dicen, supuestamente por el obelisco, pero realmente cuando analizamos qué fue lo que ella realmente escribió en su tiempo como profeta en cuanto a estos grupos secretos, podemos entender que realmente ella ni hizo parte de ninguna logia, ni los aprobó, ni los defendió, sino que realmente antes animó al cristiano a que estuviera separado de estas sociedades secretas por varias razones. Ella usa, por ejemplo, Isaías 8 del 11 al 13, donde se habla de una conspiración y de que un grupo haría una conspiración, pero el verdadero pueblo del Señor no temería ni tendría miedo a esa conspiración que esos grupos harían. Y ella, hablando acerca de la conspiración, dice, ¿qué quiere decir usted cuando habla de una conspiración? Ella dice, ustedes saben lo que es una conspiración. Es una unión de personas en una obra que no tiene el sello de una integridad pura, recta, invariable. Ahora, refiriéndose a las sociedades secretas, por favor, permítanme compartir algunos pasajes, los voy a leer rápidamente de lo que ella mencionó. Ella dice aquí, esas sociedades que no están controladas por el amor y el temor de Dios no representan ningún bien para el hombre. Muchas de sus transacciones son contrarias a la justicia, la equidad. Son utilizados como instrumentos de crueldad, iniquidad, egoísmo, al practicar el fraude contra sus semejantes. Por supuesto que todo esto es negado por los miembros de estas logias, de estas corporaciones, pero Dios mira por debajo de la apariencia agradable y atractiva. Los votos impuestos por algunas de esas órdenes requieren el sacrificio de la vida humana. Cuando se divulgan los secretos de la orden, los miembros también prometen absolver bajo ciertas circunstancias a los culpables que merecen castigo. Se requiere de ellos que sigan una conducta que no está en armonía con la ley de Dios en lo que atañe a su relación con los que obran contra el orden. Y luego aquí en este texto ya menciona que las voces místicas de Cron y de Endor, que este texto ya lo mencionó el hermano José Vicente, están en este tiempo, en la actualidad, y al final ella habla de las sociedades secretas que trabajan en sesiones secretas, reuniones a oscuras, trabajando la hechicería moderna de este tiempo. Y luego ella también menciona, el fraude corre a lo largo de estas sociedades secretas y ninguna persona que se una a ellas puede ser considerada libre delante de Dios y del cielo. En la revelación de sus juicios justos, Dios destruirá todas esas sociedades. Y cuando se establezca el tribunal del juicio y se abran los libros, se manifestará la falta de semejanza con Cristo de toda la confederación. En otro pasaje, ella menciona lo siguiente. Ella dice así. Desde entonces ha estado Satanás esforzándose incansablemente para seducir a los seres humanos y apartarlos de su lealtad a Dios. Usa el mismo poder que usó en el cielo, la influencia de la mente sobre la mente. Los hombres llegan a ser tentadores de sus semejantes. Se acarician los fuertes y corrompidos sentimientos de Satanás, los que ejercen un poder persuasivo y poderoso. Bajo la influencia de estos sentimientos, o sea, de estas sociedades secretas, los hombres se unen en confederaciones, en gremios, en sociedades secretas. Hay en operación en el mundo agencias que Dios no tolerará por mucho más tiempo. Esto nos deja ver que en el fin del tiempo ella vio que las sociedades secretas tendrían un desarrollo más progresivo, mucho más abarcante en el desarrollo de los gobiernos actuales. Y eso es por esa razón que nosotros estamos tocando estos temas. Muchas personas dicen, ¿por qué no nos enfocamos solamente en el amor de Cristo, en la cruz del Calvario? Pero el pueblo del Señor también tiene una obra que hacer en desenmascarar estas sociedades secretas, porque la hermana Juan, o la inspiración,
como fue usada por a la hermana White, ella habla, y la inspiración habla del futuro, de lo que va a venir realmente y cómo estas sociedades secretas van a tener un papel desempeñante en el fin del tiempo. Noten este pasaje al final, dice: el mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aun cuando Dios permite que los elementos de la confusión y el desorden ejerzan dominio temporariamente, como lo están haciendo ahora. Un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama, la venida de Satanás como si fuera Cristo y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Aquí hay una conexión vital importante entre sociedades secretas y el último acto del drama que va a hacer Satanás, que es aparecerse como si fuera Cristo. Las sociedades secretas van a tener un papel predominante en el fin del tiempo, incluido con Satanás. Así que la hermana Juan, en su tiempo, ella habló a muchos hermanos aconsejándoles que ellos hacían parte de estas sociedades secretas, que se separaran de ellas y que si querían tener el sello del Dios vivo, tenían que separarse y no tocar nada que tuviera que ver con estas sociedades secretas. Por ejemplo, refiriéndose a un hermano, le dice: me siento muy agradecida a nuestro bondadoso Padre Celestial porque le ha dado fortaleza, o sea, refiriéndose a ese hermano, mediante su gracia impartida, para desvincularse de la logia, de la francmasonería y de todo lo que se relaciona con esa sociedad. No era seguro para usted tener ninguna parte en esa orden secreta. Los que se encuentran bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel no pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta. El sello del Dios viviente no será colocado sobre nadie que mantenga tal conexión. Después que la luz de la verdad ha brillado en su corazón, Cristo no está dividido y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón. Y la hermana Juan habla de un hermano Fouquet que en su tiempo pertenecía a esta logia y tenía un grado muy importante dentro de esta organización. Y ella dice que ella le repitió a este hermano las palabras que el ángel le mostró en visión acerca de este hermano, y luego le hizo una seña para que la hermana White hiciera esa seña a ese hermano, y gracias a esa seña fue que él comprendió que realmente la hermana White era una profeta inspirada por el Señor. Refiriéndose a este acontecimiento, ella dice en la carta 46: no puedo relatarle todo lo que se me dijo. El hermano Fouquet le dijo al pastor Daniels y a otros que yo había hecho la señal particular conocida solamente por los masones de la orden más elevada, en la cual él acababa de entrar. Él dijo que yo no conocía la señal y que no me daba cuenta de que yo se la estaba dando. Esto fue una evidencia especial para él de que el Señor estaba obrando por medio de mí para salvar su alma. Y este hermano aparece en algunas fotos con la hermana White, pero no tiene su brazo metido dentro del chaleco. Es decir, hermanos, nosotros estamos viendo que el espiritismo que se está desarrollando en el fin del tiempo es un espiritismo mucho más sutil. Aquel que fue creado allá en la Edad Media, en el tiempo de Adán y Eva, diciendo no moriréis. Hoy es un espiritismo mucho más sutil, es un espiritismo mucho más elocuente. Y déjenme terminar leyendo 2 párrafos del Espíritu de Profecía, donde la hermana White menciona cómo este espiritismo se está desarrollando en este tiempo. El espiritismo, dice ella, asegura que los hombres son semidioses no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma. Y eso es lo que estas sociedades secretas, estos espiritistas en este momento piensan. Y estas sociedades secretas se creen semidiosas, que pueden cambiar el mundo, modificarlo, cambiarlo a su forma. Cada mente se juzgará a sí misma, dice ella. Luego dice que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados que se cometen son inocentes y que todo lo que existe es correcto y que Dios no condena. Pretende que están en el cielo, exaltados, los seres humanos más viles. Declara a todos los hombres: no importa lo que hagáis, vivid como os plazca, el cielo es vuestro hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad y que el hombre solo tiene que rendirse cuentas a sí mismo. Eso realmente es lo que el espiritismo moderno está dejando en las mentes de todos aquellos, de los jóvenes, en la música, en la política, la economía. Todo está filtrado por el espiritismo. Podemos decir, en otras palabras, es que el espiritismo moderno es antropocéntrico, porque enfatiza que la fuente de nuestras decisiones éticas no se halla en la ley de un Dios personal que está fuera de nosotros, sino más bien
en nuestras normas internas, tales como nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras intuiciones, la razón, el amor, supuestamente ese amor falso. Y si nosotros en este tiempo nos dejamos llevar por las emociones, sentimientos, intuiciones, finalmente vamos a caer. Por eso las emociones no son una base segura para nosotros saber si estamos en la verdad, sino que es la palabra del Señor. Termino con este texto. Es cierto que el espiritismo está cambiando actualmente su apariencia, echando un velo sobre algunos de sus rasgos más objetables y reviste un disfraz cristiano, pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años y revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón no regenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuera el atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley. Todo eso queda mantenido o fuera de la vista. Enseñan al pueblo a que miren el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables, encantadoras, están cautivando los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Dios nos ayude para que nosotros podamos discernir el engaño. Estos temas los desarrollamos con ese objetivo y el Señor nos ayude para que, bueno, nos preparemos para su reino. Amén. Amén. Damos gracias a Cecitar por esta información. Sabemos que el Señor puede rescatar incluso a la persona de la logia más secreta o más escondida. Y ese es el testimonio también de una hermana que quisiera leerlo mientras Alfredo Rubiano se prepara. Y dice Dora Fonseca: yo crecí atea en Cuba. A los 14 años mi familia me envolvió en el espiritismo hasta los 33 años, que Cristo me libertó y tiré en basura todas esas cosas. Así pues, no se debe acusar a un pionero de que fue parte de una logia, pero después que Dios lo rescata. Entonces dice, Satanás quiere hacer eso para no tener efecto en los testimonios, en la palabra de Dios. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y por eso por eso nos llama el culto, pero su iglesia militante será triunfante. Entonces, le damos un saludo a nuestra hermana Dora Fonseca y así como ella dice en el siguiente comentario, necesitamos estudiar más estos temas y tenemos que estudiar acerca, por ejemplo, también la música, de cómo se ha introducido y cómo se va a introducir en el pueblo también de Dios. Pero sabemos que el que esté firme, entonces no va a caer. Alfredito, entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de la obra del Espíritu Santo? Vamos a hacer un contraste con todo lo que vimos, porque ya vimos muchas cosas relacionadas a la falsa obra de lo que algunos llaman el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, creo que hemos hecho un periplo, ¿cierto? Un viaje largo acerca del tema del espiritismo. Y bueno, el tiempo se ha ido. Yo quiero solamente mencionar que nosotros debemos de poner en contexto realmente lo que es ser una persona espiritual. Porque existe el espiritismo y el espiritualismo, y esta ola se ha tomado el planeta, como dice Primeros Escritos, la sierva inspirada. Pero el Señor nos habla a nosotros que debemos ser seres espirituales. En el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, que está registrado en el libro de San Juan, la palabra del Señor dice: el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Por lo consiguiente, ni espiritistas ni espiritualistas debemos ser personas espirituales. Pero ser personas espirituales y poner en contexto realmente lo que es ser espiritual
pues parte del estudio de la palabra de Dios. Y rápidamente quiero compartir con ustedes algunos versículos que nos hablan de eso, de la obra que hace el Espíritu Santo, y no solamente es una manifestación extraordinaria donde hay señales, milagros, levantamiento de muertos o curaciones pues prodigiosas. La obra del Espíritu Santo real comienza en la mente y en el corazón de los hombres. Y el evangelista San Juan en el capítulo 16, los versículos 8 al 11 describen esa obra del Espíritu Santo, y me parece que es una obra necesaria, importante y que debe verificarse en cada aquel que cree en Jesús. Allí en estos versículos dice la palabra del Señor que cuando venga el Espíritu Santo hará una obra, y es esta: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso empieza en el mismo momento en que el hombre empieza a sentir ese deseo de volver su corazón hacia Jesús. Ahora, ¿qué significa esto de convencer el corazón de los hombres de pecado, de justicia? Es que de pecado porque le hace sentir que es un pecador. Los seres humanos por naturaleza no sienten que son, o no sentimos que somos pecadores, y ese cambio de naturaleza después de pecar registrado en el libro de Génesis del capítulo 2 más bien nos hace alejar de ese sentimiento. Pero cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos redarguye, que es que nos convence, nos hace sentir que somos pecadores, y después nos convence de justicia, dice la palabra de Dios, y nos da a entender que justicia es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, y nos culmina a ser obedientes por amor a Cristo. Y de juicio porque finalmente entonces nosotros, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y después de ser juzgados, seremos hallados aptos. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo y de realmente esa espiritualidad que se requiere para ser salvos y para formar parte del pueblo de Dios. Otra obra del Espíritu Santo, San Juan 16:13 dice: pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, así no se hablen lenguas en la verdadera forma de interpretar el don de lenguas, o no se lancen demonios, o no se haga ninguna manifestación externa. Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo cuando somos guiados a la verdad y nos cimentamos en la verdad y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y el Espíritu Santo es el que nos guía a esa verdad. También dice que el Espíritu Santo nos enseñará. El hecho de que estemos estudiando estos temas y tengamos la disposición de hacerlo, de escuchar, sentarnos 2 horas a estudiar, a compartir la palabra de Dios, es también una manifestación de la obra del Espíritu Santo. Podemos estar llenos del Espíritu Santo y la manifestación será entonces acudir a Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador, ser convictos de pecado, arrepentirnos y finalmente permitir que ese Espíritu Santo nos guíe y también nos enseñe. Pero una obra muy interesante que se verifica en la persona que ha aceptado a Cristo y ha recibido el Espíritu Santo es que hay una transformación, y me parece que es lo más importante en este trasegar de historia también y de esta doctrina que estamos estudiando ahora, porque en el libro de Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. ¿Qué significa eso? Que nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar, que como dijo el apóstol Pablo, estamos vendidos al pecado y que por nosotros mismos no podemos limpiarnos. Dice el Espíritu de Profecía en Camino a Cristo, la página 18, ¿quién podrá sacar cosa limpia de la inmunda? Ninguno. Solamente a través del Espíritu Santo es que podemos ser personas nuevas. Solamente a través del Espíritu Santo podemos experimentar ese nuevo nacimiento, y para mí es el milagro más grande que existe. Se escribió inspirado por el Espíritu Santo precisamente este párrafo: nada sino el poder divino del Espíritu Santo puede regenerar el corazón y el carácter humanos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando recibimos el Espíritu Santo en la lluvia temprana, experimentamos todo esto: la conversión, el arrepentimiento y la santificación. Y después de que estamos en ese camino espiritual, el verdadero camino espiritual, entonces hablamos del fruto o los frutos. De hecho, el término es el fruto, pero tiene varias gracias, y estas gracias están descritas en Gálatas 5:22. Y yo quiero hacer énfasis ya para terminar en que antes de nosotros pedir los dones, necesitamos experimentar los frutos, que es el resultado de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra de Dios dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y qué significa esto? Que empezamos a asimilar el carácter de Cristo y a representarlo en la persona, en nuestra vida. Este párrafo es interesante.
La obra del Espíritu Santo es cooperar con Cristo a fin de que cada uno esté completo en Él. Al unirse a Él por la fe, creyendo en Él y recibiéndolo, nosotros nos convertimos en parte de Él. Y esta parte me parece muy importante. Su carácter es la gloria de Él revelada en usted, en nosotros. Recibir el Espíritu Santo comienza con esa lluvia temprana, y después de que recibimos la lluvia temprana y empezamos a experimentar todo aquello que nos proporciona el Espíritu Santo, entonces deberíamos estar produciendo los frutos. La pregunta sería, para poder recibir la lluvia tardía y entonces participar de ese derramamiento grande de las bendiciones celestiales, estamos entonces en ese punto de recibir los dones. Claro, la palabra de Dios habla de los dones, y hoy ese espiritismo moderno también se basa en el carisma, ese don que se registró en Hechos capítulo 2 y fue el Pentecostés. Sin embargo, para recibir ese Pentecostés hoy, esa lluvia tardía, necesitamos primeramente una preparación y recibir esa lluvia temprana. Hay un texto interesante en San Mateo 7:22 que dice así, y del versículo 5 de San Mateo 7 dice: guardaos de los falsos profetas con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras palabras, no dice la Biblia, por sus dones los conoceréis. Hoy hay una máxima, hay un lema, digamos, en el mundo protestante, y es, hablan lenguas, lanzan demonios, y se relaciona esto con recibir la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia no habla de que por los dones los conoceréis, sino que dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros damos los frutos del Espíritu Santo, estaríamos aptos para recibir los dones. Finalmente, esta carta es interesante. Dice, encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, pero predicad la palabra. Centrémonos en lo que dice la palabra de Dios. Y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. No es en la experiencia extrasensorial, no es las manifestaciones tremendas que se ven aparente o externamente. Dice, no permitáis que nada distraiga los pensamientos. Se representará y se presentará lo maravilloso y lo admirable. Mediante engaños satánicos y milagros maravillosos se procurará forzar la aceptación de las pretensiones de los instrumentos humanos. Pero miren qué interesante, cuidado con esto. Cristo ha dado la advertencia para que nadie tenga que aceptar la falsedad como si fuera verdad. El único conducto mediante el que obra el Espíritu es la verdad. Nuestra fe y esperanza están fundadas no en sentimientos, no en manifestaciones carismáticas, sino en Dios. Y estos textos interesantes, amigos y hermanos, para cerrar, debemos tener en cuenta que sí, la Biblia habla de otro Espíritu y la Biblia habla de otro Jesús. Y en esta gran ola espiritualista y espiritista que estamos viviendo hoy, lo que se manifiesta es otro Espíritu y otro Jesús. San Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Queridos amigos y hermanos, nuestra posición es a través de un escrito está, no en manifestaciones quizás carismáticas o esas manifestaciones grandes, sino en la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos sentamos allí, permitimos que la obra del Espíritu Santo empiece en nosotros, la perfección y la termine, finalmente participaremos de la lluvia tardía y seremos realmente seres espirituales, llenos del Espíritu Santo, y estaremos preparados para encontrarnos con el Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias, Alfredito, por esta parte. Ya sabemos entonces la diferencia entre el espiritismo y la obra del engaño de Satanás, los engaños que se están dando y se están presentando, no solamente en logias, en grupos o en sectas secretas, sino también en muchas iglesias. La palabra de Dios es clara, nos muestra cuál es el Espíritu Santo y cuál es la obra que nosotros debemos recibir por parte del Espíritu Santo. Entonces, con esto quisiéramos terminar, quisiéramos hacer el cierre, y
vamos a invitar entonces a nuestro panelista Oscar Rangel que nos dirija en una oración. Juan David. Bueno, Juan David, me gustaría decir algo antes de despedirnos. Y es que quedan invitados todas las personas para el tercer programa del Espiritismo, el próximo sábado, donde, si Dios quiere, vamos a terminar, porque quedan cosas muy importantes para nuestra vida espiritual y especialmente cómo el espiritismo está interviniendo en la vida cotidiana de muchos jóvenes y muchas personas en el mundo. Y quizá muchos cristianos, sin saberlo, están participando de ello. Muchas gracias, Freddy. Bueno, íbamos a decir esto después de la oración, pero así es, dentro de 8 días, y como ya es costumbre, gracias a Dios, nos podrán acompañar y podremos juntos compartir entonces estos mensajes de salvación. También se le hace el llamado a todas las personas que tengan preguntas, que tengan inquietudes, pueden escribirnos a la página en Facebook Profecías para Hoy o a la página en donde están viendo esta transmisión. Allí podremos contestar las preguntas si quedaron dudas y también tener con ustedes estudios bíblicos. Vamos a finalizar entonces con una oración. Osquita, ¿nos diriges, por favor? Amoroso Padre, te damos gracias por tus ricas bendiciones. Imploramos que perdones nuestros pecados, que tu Santo Espíritu no nos abandone, que tu gracia nos acompañe, que en la nueva semana que está por iniciar, tu guía y compañía sea con todos nosotros. Bendícenos y que los mensajes compartidos puedan ser de bendición para cada uno de tus hijos y para cada alma que haya de observar esta información. Te rogamos y agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias a Dios y a todas las personas porque nos acompañaron hasta este momento. Entonces los esperamos dentro de 8 días a la misma hora en el mismo canal. Que Dios los bendiga. Feliz tarde, bendiciones. Feliz tarde a todos.